Esta obra se llama Quintum, que apela al acto de observar. Cuando nosotros observamos, podemos activar esa memoria genética que tenemos y a través de los sentidos podemos recordar ciertas imágenes, ciertos olores, sabores. Esta pieza fue pensada y construida en grandes proporciones porque yo apelaba a eso, de que la gente a través de la observación de una pieza de cestería grande pudiera recordar o sentir esas sensaciones que uno tiene al pensar en ciertos paisajes. El ser reconocida dentro de estos concursos de arte indígena son súper buenos, no tan solo como para mí como persona, sino también como para las técnicas, para las materialidades, que son ellas al final en las que te van hablando y las que te van como de alguna forma mostrando el camino creativo. La obra que se está exponiendo ahora en el Museo de la Memoria fue construida en este entorno, en esta población, en un espacio pequeño. Fue construida en tiempos de pandemia y para mí realmente la creación es como un refugio. Para mí esto es identidad, el lugar donde yo recolecto mi fibra, que es en el mismo parque donde yo crecí. Y si yo no hubiera pasado por este territorio, yo no hubiera crecido en esta población, y si quizás esta planta no hubiera estado aquí, ninguna de mis piezas o mi obra no sería posible. Entonces creo que todo eso se conjuga para que uno vaya creando. Yo me construí aquí, en este territorio, y desde aquí levanto mi reivindicación hacia mi pueblo. Si bien evoco ciertas figuras o formas naturales, también apelo a que no necesariamente crecí viendo eso. Es como romper esos esquemas de que en el sur todo fluye con la naturaleza. No es así, también vivimos la marginalidad, también vivimos las reducciones de los espacios y también vivimos el tema de la contaminación. El paisaje visual, más allá de lo que encontremos estéticamente lindo o no, es también esto que se ve en Puerto Montt. Más allá de que a mí me guste o no, o de la contaminación que puede existir aquí, es parte de mi territorio. Y que uno se construye desde aquí también, desde estas imágenes. Este mismo proceso de la cestería yo siento que fue como reconectarme, porque yo, como muchos indígenas de este país, como muchos pertenecientes a los pueblos originarios, crecí sin ningún vínculo a ninguna comunidad, sin vínculo a la tierra, crecí en una población, estudié en un colegio público, además en una ciudad en que estaba muy marcada por la colonización alemana. Entonces el ser indígena era difícil. Y yo siempre quise vincularme de alguna manera, como volver a construir esa historia también familiar. Cuando llegaron los alemanes acá, llegaron al sector del lago Yanquihue, siempre se ha contado la historia de que no habían pueblos indígenas presentes. Esa es como la historia oficial. Y mi papá desde chico nos contaba la historia que se pasó a través de la oralidad, de que su tatarabuelo estaba ahí. Tuvieron que salir arrancando porque esas tierras fueron requisadas por el Estado, tomadas y entregadas a los alemanes. Y él, con su abuela, cruzó el volcán Calbuco, llegó al sector de Río Chico y ahí se llegó una familia alemana que lo educó, que lo registró en el registro civil y que lo ayudó a obtener tierra. Y ahí comenzó la desvinculación, yo creo. Cerca de la casa donde viven mis papás, antiguamente, porque ese era un terreno que era todo humedal, habían junquillos y yo recolectaba los junquillos verdes porque no sabía cómo se trabajaban y yo intentaba tejer. Por supuesto no me salía nada, pero intentaba imitar los canastos que iba viendo por ahí.
Yo tengo recuerdos de muy chica de que en mi casa se usaban los típicos canastos para la ropa, de que los muebles eran construidos con coligües y con mimbre, de que existían estos pajaritos hechos con junquillo que eran para adornar las casas. Todas esas imágenes yo creo que las fui como guardando y me llevaron como siempre a sentir como una admiración por este diferentes tipos de técnicas y materias. Aprendí con una tía a hacer canastos de papel. Ella me enseñó a hacer canastos de papel. Después, más grande, tomé un taller con técnicas muy básicas y poco a poco comencé a mejorar mi técnica. Seguí practicando porque sentía que me gustaba, porque que era algo que quería hacer. La cesta es un contenedor. En general, el canasto es un contenedor de vida, y la forma de mis canastos, de manera muy sutil, creo que tienen esa forma también muy femenina. Que la mujer en el pueblo indígena tiene la labor de transmitir las tradiciones. Necesitamos que nuestra cultura se mantenga, y no tan solo nuestra cultura relacionada con los artefactos tradicionales, sino que también somos una cultura viva que va cambiando, que va transitando también, pues, y en este transitar vamos tomando aspectos de otras partes. Al principio, cuando yo iba a las ferias de artesanía, me sentía un poco discriminada por mis canastos, porque claro, pues rompían un poco los esquemas. Existe también esa idea de que siendo esta artesanía tradicional vamos a mantener las tradiciones. Siempre se nos ha dicho de que el arte indígena tiene que ser de tal forma. Tiene que ver un poco con la folclorización que se le da al pueblo indígena. Y creo que en este cambiar también y en este avanzar de nuestro pueblo también deberían incluirse estas otras manifestaciones, no tan solo lo tradicional. Resignificar el oficio, yo creo, y validarse a través del hacer con las manos. Cuando uno crea, va más allá de la intencionalidad, sino que es algo que surge espontáneamente muchas veces. Yo no te podría decir que si puedo ser lo uno sin lo otro. No sé si sería artesana o creadora o hacedora de canastos si no fuera indígena. Si no fuera mapuche huilliche, yo no sé si sería, porque siento que es súper trascendental para mi trabajo.